Aprendamos de la historia. La oposición y su desesperada mentira. La ley de redistribución de la riqueza no es más que un nuevo impuesto. La social cristiana Cynthia Viteri en su cuenta de Twitter. Se trata de un nuevo impuesto, esta vez a las herencias mayores de 100 salarios básicos, $35,000. ¿Cuánto se lleva el Estado? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Todo? El social cristiano Luis Fernando Torres en su cuenta de Twitter. ¿Qué mensaje envían a los pobres y a las clases medias con nuevo impuesto, herencias y donaciones? Mentira. El tributo a la herencia no es un nuevo impuesto. Es un tributo que existe en Ecuador desde hace un siglo. Un impuesto que además ha tenido varias reformas en distintos gobiernos. Diario El Comercio en mayo de 1927 lo informaba. Se reforma la ley sobre impuestos a las herencias. Era el gobierno de Isidro Ayora. Una nueva reforma se concretó en el gobierno de León Febres Cordero. Sustancial elevación de impuestos. Se informaba en Diario El Comercio, en octubre de 1986. Transferencia de dominio, donaciones y cualquier otro título traslativo de propiedad. El monto de impuestos se eleva en alrededor del 25%, para los contratos de 500,000 a 2 millones de sucres, el 20%. De 2 millones a 5 millones de sucres, el 50%. De 5 millones a 10 millones de sucres, el 75%. Y sobre los 10 millones de sucres, el 100%. León Febres Cordero, social cristiano, incrementó el 100% el impuesto a la herencia. Una sustancial elevación de impuestos, señora Cynthia Viteri. El 100% de incremento. O sea, los que hoy reclaman fueron los primeros en incrementar este impuesto. En 1989 y durante el gobierno de Rodrigo Borja, el impuesto a la herencia tuvo otra importante modificación. Y así se leía en la prensa de entonces. Reforma tributaria. Diario El Comercio en diciembre de 1989. La implementación de la reforma tributaria, en la que se incluyen cambios al impuesto a la herencia, es una de las metas que el gobierno se propuso desde el inicio de sus labores como un instrumento de defensa de los ingresos de la clase media, redistribución de la riqueza, fomento del ahorro y promoción del desarrollo nacional, para que el sistema impositivo no afecte la economía de las personas y de las empresas. Redistribución de la riqueza como defensa de la clase media y sin afectar a las personas y a las empresas. Lo propuso y lo concretó el gobierno de Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática, el partido que años después fuera destruido por Andrés Páez, uno de los máximos representantes de la derecha. Hoy se rasga las vestiduras. La Izquierda Democrática, señor Páez, planteó y aprobó la redistribución de la riqueza partiendo de reformas importantes al impuesto a la herencia. Y en el 2007, el tributo nuevamente es reformado en la Asamblea de Montecristi. O sea, el impuesto a la herencia no es un invento de la Revolución Ciudadana, como quieren hacerlo creer los opositores, sino que es uno de los impuestos más antiguos del país. Vigente desde el Ecuador republicano de 1800, ratificado en 1927 en el gobierno de Isidro Ayora, reformado en los gobiernos de León Febres Cordero y Rodrigo Borja, con incrementos importantes. Y nadie salió a las calles para pedir la salida de los presidentes, ni tampoco ningún medio mercantilista se unió al caos, porque, entre otras cosas, nunca lo pagaron, siempre lo evadieron. O sea, aquello de un nuevo impuesto para llevarse la plata de los ecuatorianos y dejar desamparados a sus hijos, no son más que mentiras desesperadas de aquellos que quieren a la fuerza retomar sus privilegios. Es decir, señora Viteri, ¿cuánto se lleva el Estado? Lea la ley. Nada. Si se paga en acciones a los trabajadores, el Estado no recibe un solo centavo y así se democratiza la propiedad. Ya no mienta más.